Buen día, mi nombre es Nubia Valesca Rodesno Reyes, pasante del módulo de Práctica Procesal Administrativa de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. El día de hoy hablaremos acerca de la prueba ante la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Inicialmente conceptuaremos lo que es la prueba en la materia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual es interesante en relacionar la carga de la prueba con el deber de motivar una demanda administrativa. Generalmente cada parte tiene que probar lo que le corresponde en función del contenido de que se trata la misma y así el juez toma en consideración lo expuesto. Por otra parte, la prueba se da como regla general sobre un acto y por último prevalece la presunción de veracidad del tema tratado en el proceso administrativo. De acuerdo a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, encontramos regulada la prueba en la sección quinta, donde nos explica de cuándo ésta procede o no. El artículo 67 señala cuándo no procederá esta y es cuando el recibimiento del proceso aprueba cuando la cuestión que se discute sea de puro derecho, es decir, la que versa únicamente sobre principios legales que se consideren aplicables a la cuestión controvertida. Al eliminar la prueba se simplificará la tramitación del proceso y cuando hubiere conformidad entre las partes acerca de los hechos. El juzgado podrá recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos, es decir, que existan diferencias entre las partes, y estos fuesen de indudable trascendencia a su juicio. Para la resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresaren con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. Continuamos hablando del plazo que tiene la misma, y nos dice que el periodo de prueba será de 30 días comunes para su proposición y ejecución, pudiendo ampliarse hasta por 20 días más cuando hubiere de evacuarse pruebas fuera del departamento, solo si así lo amerita. La administración pública no podrá ser obligada a absolver posiciones por medio de sus agentes, pero todos ellos, cualquiera que sea su jerarquía, estarán obligados a suministrar los informes que en el juzgado o tribunal les solicitaren. En todo caso, si hubiera una falla por parte del Estado, no puede ser encubierta por los mismos agentes. Los interrogatorios se formularán para el titular de la administración autora del acto impugnado, que este por lo general se da cuando los motivos de impugnación de un acto administrativo son aquellas razones suficientes en derecho para que un supervisor jerárquico del organismo que dictó el acto impugnado o una jurisdicción revisora declaren la nulidad de dicho acto o en instancia de parte interesada, y esto por lo tanto serán contestados por los servidores públicos a quienes se refieren los hechos bajo su responsabilidad personal. Admitidos por el tribunal el interrogatorio correspondiente, la parte contraria podrá, dentro del plazo de 3 días hábiles, formular un interrogatorio de repreguntas al servidor público de que trate, que admitirá el juzgado si fuere pertinente. El tribunal podrá formular las preguntas o repreguntas que estime del caso. Solo si el funcionario no contestare o lo hubiera hecho con evasivas, podrá ser tenidas por exactas las manifestaciones que la parte hubiera hecho acerca de los hechos respectivos. Las comunicaciones con los interrogatorios correspondientes se dirigirán al titular de la administración autora del acto impugnado, pero serán entregados bajo su conocimiento a quien represente en el juicio a la administración respectiva. El mismo representante estará obligado a presentar al juzgado el informe o contestación del titular de la administración contra el acto impugnado dentro del plazo de que se señale o, en su defecto, la prueba de la comunicación fue entregada a su destinatario. Continuaremos hablando acerca de la prueba una vez con su informe admitido. El artículo 71 señala: el informe o contestación se hará del conocimiento de las partes para que, al igual que el juez, dentro de un plazo de 3 días hábiles, soliciten cualquier adición o aclaración pertinente. Admitida la adición o aclaración, se expedirá nueva comunicación en la forma y términos previstos en el artículo precedente, pero reducido a la mitad del plazo de contestación.
Los informes se entenderán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al servidor público responsable en las penas previstas en el Código Penal, como por ejemplo en el artículo 284, donde señala la falsa documentación, expresando en el artículo 290 que éste será sancionado con reclusión de 2 a 5 años. El juez podrá también acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuanto estime pertinente para la más acertada decisión del asunto. En conclusión de la fase probatoria, el juez podrá acordar antes o después de la citación para sentencia la práctica de cualquier diligencia de prueba que se estimare procedente, la cual deberá ejecutarse dentro del término de 20 días. Las partes tendrán intervención ya sea en las pruebas que practiquen por iniciativa del juzgado. Cuando el juzgado hiciere uso de esta facultad después de la citación para sentencia, el resultado de las diligencias de prueba se pondrá de manifiesto a las partes, las cuales podrán en el plazo de 3 días alegar cuando estimen conveniente acerca de su alcance e importancia. En el caso de lo mencionado anteriormente, quedará en suspenso el plazo para dictar la sentencia desde el día que se acuerde la providencia hasta que sea ejecutada, y luego que lo sea, se pronunciará la sentencia dentro de los 7 días hábiles siguientes en los que finalice el plazo a lo que se refiere lo antes mencionado, sin que se cite nuevamente a las partes para sentencia. En conclusión, podríamos decir que la proposición de prueba de las partes más comunes en este ámbito contencioso administrativo son los documentales y las periciales. Suele pedirse en primer lugar como prueba documental pública el expediente administrativo, aunque son pocos los juzgados o tribunales que deniegan pruebas por entenderla innecesaria, puesto que al remitirse el expediente esto se incorpora a los autos por imperativo legal y se compondrán como documento adjuntos a la demanda o a la contestación. Es habitual también proponer la prueba pericial en la que se apoyará la propia demanda y sobre todo las conclusiones. También puede proponerse la prueba pericial judicial. Aquella presenta la ventaja de la posible decantación del experto a favor del recurrente frente al riesgo de la pericial judicial que, no obstante, goza de la ventaja de su mayor consistencia probatoria, generalmente hablando. Los costes generalmente correrán a cargo de quien las propone, salvo criterio distinto en materia de imposición de costas, sin que debiera influir el hecho de quien financia la prueba pericial judicial es el resultado de la misma. Es así como concluimos con este tema.